por haber aceptado esta invitación, especialmente en un tema tan relevante hoy en día como tiene que... ¿Me escuchan ahora sí? Bueno, estaba confirmándoles que estoy muy agradecido con el Señor, estoy muy agradecido con el pastor David Anaya, con todas las directivas del colegio y especialmente con ustedes que hayan dispuesto este espacio en la mañana para hablar de este tema. Es un tema muy importante y yo quisiera reafirmar que tenemos que hablar del suicidio. Yo quiero que salga de esta mañana con varios conceptos y el primero de ellos es debemos hablar del suicidio. Debemos de una u otra manera acercarnos al tema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos hay vida. Cuando tenemos la oportunidad de tocar el tema de frente, hay la posibilidad realmente de poder encontrar la solución. Eh, Voy a ir rápidamente a algunos conceptos, como les dije, que quiero que ustedes tengan muy presentes hoy y vamos entonces ya a compartir. Bueno, quiero pedirles por favor al equipo que me permitan habilitarla a compartir pantalla, que me autoricen. Les había escrito por el chat, Pastor Davis. Pero bueno, mientras vamos haciendo el ejercicio de poder compartir pantalla, les voy dando algunos elementos. Bueno, primero que todo, ¿listo? Ok, listo, sí, señor. Confírmenme, por favor, que están viendo esta pantalla. Hágame una cenita, Pastor Davis, que usted es mi principal retorno. Muy bien, gracias. Bueno, ahora voy a compartir la presentación que tengo. ¿La están viendo, Pastor Davis? ¿Sí? Bueno, muy bien, excelente. Bueno, algunos elementos claves que necesito que tengan muy presentes. Seguramente usted ha escuchado el concepto de generación de cristal, que la generación de hoy en día es una generación frágil, que es una generación quejambrosa, que es una generación que no aguanta nada, que lamentablemente entonces no sabe afrontar las dificultades, que para todo hace una pataleta, un berrinche, y que de una u otra manera, entonces no se les puede tocar, no se les puede decir nada. Y eso tiene algo de verdad, pero también tiene algo de mentira. ¿La verdad cuál es? Sí, es una generación, hoy en día la generación joven, estamos hablando de menores de 25 años, 20 años, es una generación que lamentablemente tiene bajos umbrales de la frustración. Tiene bajos umbrales de la frustración. ¿Qué significa eso? Que es una generación que tiene unas altas expectativas que generalmente distancian de la realidad que están viviendo. Y eso genera que de una u otra manera las formas en que se enfrentan a diferentes circunstancias, lamentablemente alimente sus ideaciones y sus acciones principalmente suicidas, ¿no? Entonces sí es verdad que es una generación que lamentablemente tiene una serie de condiciones previas que lamentablemente le es más propicio pensar en una condición como la que le estamos describiendo. Por otra parte, es mentira en relación a que no es tan así, es decir, es una generación que lamentablemente tiene otras condiciones, ha tenido otra serie de realidades sociales, realidades económicas principalmente, mediáticas, ha tenido otra serie de inclinaciones que lo que hacen es generarles de una u otra manera unas expectativas totalmente distintas. Así que cuando estamos hablando de esta generación, vuelvo y reitero, entonces el tema central es el tema de la frustración, es decir, sus expectativas están mucho más altas que su realidad. Y esa distancia es la que genera la problemática. ¿Por qué se da principalmente esto? Bueno, porque hemos alimentado y esta sociedad particularmente les alimenta una serie de ideas
que lamentablemente no son verdad y que lamentablemente les alimenta esas sensaciones. Una de ellas principalmente es la idea de que este mundo y esta sociedad es el resultado de la supervivencia del más apto. Es decir, que tiene que tener las capacidades, que tiene que tener las competencias, que tiene que tener de una u otra manera el conocimiento necesario, que tiene por sus propios medios encontrar las alternativas, que tiene que adaptarse y que tiene que de una u otra manera tratar de salir adelante por sus propios medios. La independencia es algo que lamentablemente alimentamos mucho y que tristemente es una de las condiciones que les genera muchas situaciones difíciles en la vida. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nosotros vivimos alimentando como padres mucho de esto, ¿no? Se nos ha dicho que el proyecto de paternidad tiene que ver con que los hijos sean independientes, tiene que ver con el hecho de que ellos no nos necesiten, tiene que ver con el hecho de que no hagamos, que ellos puedan defenderse solos en la vida. Y eso, vuelvo y reitero, tiene algo de verdad, pero también tiene algo de mentira. Dios no diseñó la soledad. Dios no diseñó al ser humano para que viviera solo y para que se desarrollara solo, para que creciera solo y para que viviera solo. El proyecto de Dios, el plan de Dios, el diseño de Dios tiene que ver con la colectividad, no con el individualismo, no con la independencia. Sí, nuestra naturaleza pecaminosa hace que que la dependencia se vuelva, como dicen hoy en día, tóxica, ¿no? Dependencias que lamentablemente generan es más idolatrías y que generan lamentablemente situaciones de apego que no permiten el desarrollo, ¿no? Entonces es la naturaleza pecaminosa la que lamentablemente distorsiona la dependencia que Dios diseñó para generar condiciones de apego que impiden el desarrollo. La sobreprotección, um, el hecho de que todo se le haga, el hecho de que todo se le dé, ¿cierto? Pobrecito el niño que no puede hacer tal cosa. Bueno, esa es una manifestación de una idolatría que posiblemente está alimentándose por una noción errada del control y que lo que hace es acaparar al muchacho y lo que hace es estorbar en su desarrollo. Esa es la distorsión, ese es el elemento evidente del pecado en la naturaleza humana que distorsiona la dependencia. La verdadera dependencia es la colectividad. Enseñarles, por ejemplo, a buscar ayuda cuando más lo necesitan, enseñarles a rendir cuentas cuando deben hacerlo, enseñarles las responsabilidades, los deberes y los compromisos con el otro, enseñarles la preocupación por el otro y otra serie de elementos que tienen que ver con lo colectivo. Es decir, con la comprensión de que el ser humano fue diseñado para vivir con el otro, no sin el otro. Entonces, hoy en día, lamentablemente, los muchachos crecen con esas ideas, crecen con la idea que todo depende de que se adapten al entorno donde están, que es por sus propios medios, que tienen que hacerlo de manera sola. Otra de las características que lamentablemente hoy en día afectan mucho a los jóvenes tiene que ver con la idea de que ellos son potencialmente perfectos. Es la idea de que en ellos está todo el potencial, que en ellos no existe nada malo, que lo único que necesitan es darse cuenta de lo que tienen para poder de una u otra manera desarrollarse en la vida y proyectarse en la vida. Es este asunto de alimentarles la idea de la potencialidad humana, ¿no? Esa es otra noción equívoca, ¿cierto? Y especialmente dañina que afecta particularmente a los jóvenes, porque estamos poniendo toda la carga sobre lo que ellos son, sobre lo que ellos tienen. Es decir, es una mirada egocéntrica de la vida que lamentablemente les genera una noción equivocada de la existencia. La vida
no tiene que ver con la centralidad en el ser humano. La vida no tiene que ver con el hecho de que depende de las decisiones correctas que tomemos como seres humanos. La vida se va a quebrar en algún momento de la existencia, porque la vida, como lo he mencionado en otros espacios, es como un plato. La vida es un plato que tarde que temprano se va a quebrar. Tarde que temprano va a llegar la enfermedad. Tarde que temprano va a llegar el fracaso. Tarde que temprano va a llegar las situaciones difíciles. Muchos de los que están escuchándome en este momento lo saben. Viven de una u otra manera con la realidad de que no tuvieron la salud que querían, no tienen el físico que querían, no tienen el trabajo que querían, no tienen las condiciones que querían. Pero cuando yo estoy levantando un muchacho y le estoy dando absolutamente todo, muchas veces con muy buena intención, porque le doy lo que yo no tuve, ¿cierto? Y yo no quiero que él viva lo que yo viví ni sufra lo que yo sufrí. Entonces yo le voy dando absolutamente todo. Le voy creando la idea de que en la vida todo lo va a tener. Vuelvo y reitero, la diferencia entre la expectativa y la diferencia que existe entre la realidad es lo que genera la crisis y es lo que genera las situaciones que lamentablemente alimentan la idea de no eh, seguir viviendo. ¿Para qué vivir si no obtengo lo que yo quiero? ¿Para qué vivir si de una u otra manera voy a estar triste? ¿O para qué voy a vivir si la vida no parece tan agradable? ¿Qué sentido tiene vivir si hay el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene vivir si hay la insatisfacción? ¿Qué sentido tiene vivir si no obtengo realmente lo que quiero? ¿No? Esas son las ideas que lamentablemente hoy alimentan el comportamiento suicida, especialmente en la población joven. Les estamos creando un mundo irreal. Les estamos creando un mundo falso. Les estamos creando un mundo en el cual lamentablemente la vida está perdiendo sentido. Y eso es principalmente la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Es mostrarles la vida realmente como es. En la vida hay quebranto. En la vida hay pérdidas. En la vida hay frustraciones, porque los seres humanos no son el centro de la existencia. Porque la vida no depende de mis decisiones, la vida no depende de las cosas que yo hago, la vida no depende de eso. La vida realmente reposa en aquel que la creó. Ahora, hay un elemento que lamentablemente nosotros poco promovemos y es el tema de la vulnerabilidad humana, ¿no? Dios diseñó un ser que era quebrantable. Dios diseñó un ser con la posibilidad de morirse. La muerte no era el plan inicial. Dios había previsto el medio para que la muerte no llegara. La obediencia a Él, la fe en Él, ¿cierto? Y especialmente las acciones que descansan en la fe en Él. La gran afirmación de este árbol no comas, porque el día que de él comieres morirás, tiene que ver con esa idea fundamental. Mira, tienes que creer en mí. Si yo te estoy diciendo que esto no es bueno, cree en mí. Tienes que creer en mí y vivir de acuerdo a esto. Es decir, no comas de lo que yo te digo que no comas. En el momento en que la fe humana o la fe en Dios mejor que tenía el ser humano se quebró y las acciones empezaron a caminar hacia allá, bueno, ya conocemos el resto de la historia. Vivimos lamentablemente en esa condición. Pero la vulnerabilidad fue parte del diseño de Dios. El quebranto fue parte del diseño de Dios. Es decir, somos un ser que somos propicios al quebranto, somos propicios al sufrimiento. No es cierto que el ser humano está para el bienestar, no es cierto que es que todo debe ser perfecto, todo tiene que ser bueno, no es cierto, eso no es la verdad, porque lamentablemente las condiciones en la vida se van a generar eso. Ahora, una cosa que lamentablemente los muchachos no comprenden mucho en este marco
es que la tristeza es una reacción natural al quebranto. Es decir, es natural estar triste, es natural estar aburrido, es natural estar afligido. Es parte del diseño de Dios. Dios diseñó la tristeza. Dios diseñó el sentimiento de tristeza. Ahora, esto es muy interesante porque Dios también se entristece. No puedo afirmar que la tristeza es mala porque Él mismo se entristece. Ustedes recordarán, no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que el Espíritu Santo se puede entristecer y que es una reacción natural. Es una reacción dada por Dios, es un sentimiento, una emoción dada por Dios. Ahora, el asunto tiene que ver particularmente con que hoy en día se alimenta la idea de que todo es tristeza, ¿cierto? La depresión es un estado de tristeza normal, es decir, es una tristeza que ha sobrepasado el umbral de la normalidad, es una patología, es una enfermedad. Es cuando es demasiado intensa, es demasiado larga y afecta muchas áreas de la vida, ¿no? ¿Cómo podemos saber que una persona está deprimida? Bueno, porque absolutamente nada lo motiva, porque absolutamente nada le da ánimo, porque pierde de una u otra manera toda esa noción. Eso es un estado depresivo. Pero el muchacho, digamos una cosa, por ejemplo, se fue para el colegio, ha tenido la clase de matemáticas, que generalmente son los de matemáticas, pido perdón a los profesores de matemáticas, pero generalmente las de matemáticas son los que más les entristece. Entonces va a la clase de matemáticas, le va mal en el examen, sabe las consecuencias de irse mal en el examen, llega a la casa, está la situación compleja porque le va mal académicamente y el muchacho se bajó de ánimo. ¿Cierto? Es que no me va bien, es que siempre es lo mismo, es que yo no sirvo para esto, es que yo realmente no, esto, y empieza a alimentar, ¿cierto? La tristeza, eso es normal. Si usted lo encuentra triste y usted le dice, bueno, ¿qué te parece si vamos y nos comemos un helado? Y el muchacho dice, bueno, sí, oiga, sí, está buena la idea, vamos a comer un helado a ver si me animo. No está deprimido, está triste, tiene una pérdida, tiene un duelo, tiene una frustración y eso es normal. Entonces, ese es un elemento que hay que tener mucho cuidado hoy en día porque lamentablemente se está etiquetando los trastornos de ánimo como la depresión y la ansiedad para argumentar que hoy en día es una generación quebrantable. Como le hemos alimentado la idea de que tiene que estar bien, de que tiene que estar contento, de que la vida es alegría y felicidad, que todo en la vida, que hay realmente vida cuando se está bien, entonces cuando llega el quebranto, cuando llega la tristeza, la persona empieza a sentir que no tiene vida. Papás y mamás, no hagan de sus hijos el centro de la existencia. No le den todas las condiciones para que sea feliz. No se asusten porque el muchacho o la muchacha está triste, está aburrida, no sabe qué hacer. Bueno, es acompañar el proceso natural que puede encontrarse en ese estadio, en ese momento, para poder encontrar la solución. Déjenme decirles de una u otra forma qué podemos hacer, cómo podríamos de una u otra manera hay que empezar a formar una nueva manera de entender la vida. Hay que alimentarles la idea de que la vida no es lo que muchas veces el mundo es. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenga muy presente que el alto consumo mediático, que el alto consumo de redes sociales, que el alto consumo de televisión, que el alto consumo de todo lo que los medios dicen es una visión errada de la vida, ¿no? El muchacho mantiene viendo películas, por ejemplo. En una película que dura 2 horas, ¿cierto? Se pasa tan rápido y tan, hasta a veces milagrosamente, de una situación de crisis a una situación de bienestar y plenitud. Y eso es algo que va alimentando un pensamiento equívoco de la vida, ¿no? Las películas generalmente no terminan con fracaso, ¿no? Sino que terminan todo solucionando.
Entonces eso va alimentando ideas equívocas de la vida. Las series de televisión, por favor, póngale mucha atención a las redes sociales y póngale mucha atención, lamentablemente, a tanto influencer que lamentablemente está afectando realmente las perspectivas de vida. No, la vida no es eso. La vida no es de una u otra manera que todo lo va a tener, que todo lo va a conseguir, que depende es que él tome las decisiones correctas, que depende que es que realmente él haga lo que debe hacer. No, la vida no depende de eso, porque los seres humanos no tenemos control sobre la vida. Los seres humanos no tenemos control sobre la vida. Muchos de los que me están escuchando hicieron las cosas bien, estudiaron, eh, consiguieron consejo, y de un momento la vida les cambió. Llegó una enfermedad, llegó una crisis, llegó un COVID y las cosas cambiaron. La vida no se sustenta en la realidad que tenemos los seres humanos. La vida se sustenta en aquel que dio la vida, que sostiene la vida y que tiene la vida. Entonces, por favor, guárdese en su memoria este elemento. Esto le va a ayudar muchísimo cuando tengan situaciones de crisis con los muchachos. Entonces, hay un suceso. Perdió la materia, lo dejó el novio o la novia, o el amiguito le pegó, le robó, papá y mamá no son lo que realmente esperaba que fueran. Bueno, ahí está el suceso. El suceso, todos los sucesos humanos se interpretan, es decir, se van añadiendo pensamientos ahí. Usted no puede cambiar los sucesos. Usted posiblemente no va a poder afectar los sucesos, ¿no? La responsabilidad que usted tenga sobre el suceso va a depender si usted hace parte del suceso, ¿no? Si eres un papá o una mamá que no te pasa tiempo con el muchacho, pues indiscutiblemente eso está afectando al muchacho. Bueno, tú sí podrías dedicarle más tiempo y cambiar ese suceso, pero en la mayoría de los casos, no. ¿Por qué? Porque lamentablemente no somos omnipotentes, no somos omnipresentes, no podemos controlar absolutamente todo. Les decía hace un momento, el sobrecontrol, ¿cierto? Que ejerce sobre la sobreprotección es una evidencia que ahí es una distorsión del diseño de Dios en la vida. Entonces yo tengo que alimentar, son pensamientos, tengo que alimentar interpretaciones. ¿Para qué? Para que eso transforme las emociones. No es el asunto de que primero esperemos que se sienta bien para que actúe. No, tenemos es que alimentar el pensamiento, la forma como está interpretando lo que está viviendo. ¿Para qué? Para que finalmente la emoción pueda impulsar la conducta. Ese es uno de los elementos indiscutibles que tenemos en ese recurso. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿qué tipo de pensamientos? Bueno, mis hermanos y hermanas, indiscutiblemente, el pensamiento número uno, el recurso más valioso que nosotros podemos tener es la palabra. Es la palabra. Esto no es un asunto de lo que debo hacer como un checklist. Esto no es un asunto de las tradiciones. Esto no es un asunto de si realmente lo hago o no lo hago o para conseguir algo. No, miren, yo quisiera que usted fuese consciente en esta mañana de que si usted no le da palabra a los muchachos, lamentablemente ellos van a malinterpretar la vida. Si usted no se compromete a que realmente la palabra sea el punto de referencia en la existencia de ese muchacho, lo que estás haciendo es alimentando la malinterpretación de la vida. Una malinterpretación que lamentablemente afecta la forma en que emocionamos y especialmente la forma en que nos comportamos frente a la vida. Es un asunto de que podamos de una u otra manera dimensionar lo que significa realmente la palabra, ¿no? Ahora, esto va en doble vía, ¿no? Yo sé que y de verdad aprecio muchísimo, me maravilla el hecho de que ustedes se hayan levantado hoy sumamente temprano
para venir a este conversatorio, para venir a esta charla, para poder escuchar y que usted esté ahí. Antes posiblemente toda la jornada laboral que le espera, que usted haya dedicado unos minutos a poder de una u otra manera pensar en cómo le puedo ayudar a mi muchacho. Eso muestra realmente el amor que usted tiene por él. Pero esto va de doble vía, porque posiblemente el que tal vez necesita palabra es usted. No vas a poderle dar algo a tu hijo que tú no tienes. No vas a poder darle, transmitirle, mostrarle, ser modelo a algo que tú no tienes. Como padres también sufrimos, como padres también luchamos, como padres, como seres humanos, tenemos lamentablemente también necesidades en la vida. También estamos buscando respuestas, también estamos buscando interpretaciones, también estamos buscando razones de por qué en este momento de la vida me encuentro así. Bueno, déjame decirte y reiterarte que tú también necesitas esa palabra. Tú necesitas realmente encontrarte con la palabra. Tú necesitas la perspectiva de la palabra. Y la verdad es que la palabra de una u otra manera nos dice cosas tan maravillosas como estas, ¿no? El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. No sé cuántas veces has leído el primer capítulo de Juan, no sé si ya te lo sabes, no sé si este versículo ya lo hayas escuchado, pero yo quiero que por favor te detengas un momento a pensar lo que este solo versículo está afirmando del Dios que tenemos. Les dije hace un momento, Dios diseñó el quebranto. Dios diseñó la posibilidad de morirse, ¿no? Había diseñado el medio para que eso no ocurriera. Y los seres humanos tomamos la decisión de no atender a Dios y tomar nuestras propias decisiones que contrajo lamentablemente la consecuencia del pecado y de la muerte. Así que en medio de ese caos, en medio de esa situación difícil, Dios se hizo uno de nosotros. Es decir, el Dios que era eterno, que era inquebrantable, que era imposible de detener, de afectar, imposible de morir, se hizo uno que pudiese morir. Se hizo uno en medio de la situación de crisis, de dificultad. Y no lo hizo con la mejor manera. Muchos de nosotros, seguramente, si tuviésemos realmente el poder de cambiar la vida, muchos de nosotros tomaríamos otras decisiones, ¿no? Entonces muchos de nosotros miraríamos hacia atrás y diríamos, ay, no haría esto, estudiaría esto, trabajaría esto, hubiese aceptado tal negocio, no me hubiese casado con Julanito, Julanita, ¿cierto? Hubiésemos tomado el mejor escenario para poder desarrollar la vida. Ese no es lo que Dios hizo en esta tremenda afirmación. Dios se sometió, como dice Filipenses capítulo 1, renunció absolutamente a todo para hacerse uno de nosotros y vivir como nosotros. Y eso es solamente un punto de lo que toda la palabra nos está diciendo. ¿Cuánto cambiaría la mentalidad de un joven si yo a ese joven le estoy diciendo y reafirmando, mira, Jesús fue como tú? Jesús no tuvo los padres más ricos. Jesús no tuvo todas las riquezas del mundo. Jesús no vivió en el mejor ciudad, en el mejor barrio, incluso no fue al mejor colegio, a la mejor sinagoga. Jesús no tuvo las grandes condiciones ni las mejores condiciones, pudiéndola incluso buscarlas y tener. Jesús también tuvo quebranto. Jesús también tuvo sufrimiento. Traten de imaginar cómo un joven cambiaría la forma de ver la vida si su vida realmente la viera a la luz de Jesús. Si su vida realmente estuviese enfocada en la gran realidad de que fue creado a la imagen y semejanza de Dios para imitar a Dios como hijo amado.
si realmente nosotros en vez de estarle promoviendo y alimentando tantas ideas de este mundo en relación a lo que significa el éxito, la prosperidad y el bienestar, les estuviéramos recalcando permanentemente, mira, el propósito de tu vida, la razón de tu existencia, lo que tú realmente puedes alcanzar en plenitud es ser como Cristo, vivir como Él, vivir para Él. Pero yo no le puedo decir eso al muchacho si yo no lo estoy haciendo. Yo no le puedo decir eso al muchacho si el muchacho ve mis aflicciones y mis quebrantos que están relacionados con lo material. Yo no le puedo estar diciendo al muchacho eso cuando yo estoy a toda hora enojado o a toda hora molesto porque no tengo lo que quiero, porque no tuve el carro, no tuve la empresa, no tuve los recursos, no tuve esto, no tuve esto, no tuve esto. Y mi mirada está totalmente desenfocada de lo que realmente es la vida. Yo no le puedo decir al muchacho que viva como Cristo cuando yo ni siquiera sé qué es vivir como Cristo. Si yo sigo alimentando las ideas de este mundo, y si yo sigo abrazando las ideas de este mundo, y si yo sigo creyendo que este mundo tiene verdad, bueno, lo que yo estoy realmente afirmando es que es mejor morder la manzana, mover el fruto prohibido, que creerle al Dios que creó la vida y que creó la existencia. Nuestros jóvenes necesitan entender que la vida tiene quebrantos y que habrán momentos en la vida que las cosas no van a ser como ellos esperaban. Jesús en algún momento les dijo, miren, el que oye mis palabras y las pone en práctica es como el hombre sabio que construyó sobre la roca, ¿no? Vino la tormenta, vino la tempestad, vino el quebranto y su vida no se acabó, porque su vida estaba sustentada sobre la roca. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre qué estás alimentando? La palabra, la palabra no es un asunto accesorio en la vida. La palabra es el eje central de la existencia. Si atendiésemos a sus palabras, si realmente creyéramos en sus palabras, si su palabra fuera nuestro alimento diario, si realmente nosotros tuviésemos hambre y sed de su palabra y su palabra permeara todo nuestro interior y revolcara todas nuestras ideas y pusiera de una u otra manera las cosas realmente en la perspectiva correcta, mis hermanos, no tendríamos que reunirnos para poder hablar sobre qué está pasando con los muchachos, qué está pasando que se quieren morir, qué está pasando que no encuentran la vida, qué está pasando. Hoy el tema del suicidio es un asunto dramático en los jóvenes, es la cuarta causa de muerte en los jóvenes. 4 de cada 10 adolescentes en América Latina se están suicidando. Se suicidan muchísimo más los jóvenes, lamentablemente, que los mismos ancianos. Es increíble que una persona que tiene la vida por delante, que tiene tantas posibilidades en la existencia, que puede desarrollar tanto el plan de Dios en la existencia, sencillamente opte por la muerte como la única alternativa. Bueno, hay una ausencia muy profunda de la palabra en nuestro entorno y más, lamentablemente, en el contexto cristiano. No leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no proclamamos la Escritura. Tenemos un problema de fondo. Y yo quiero animarles a que reconsideremos esto. Ya se nos está acabando el año, listo, ya llegamos a octubre. Ahorita estaba diciendo el pastor David, ya esto se acabó porque ya estamos en la recta final, ya lo que fue. Ya estamos ya en las definitivas. Bueno, muy bien. A ver, yo quisiera que antes de que terminara el año se hiciera una evaluación profunda y dijera, venga, ¿qué tanto leí la Biblia este año? ¿Qué tanto la estudié? ¿Qué discipulado me metí? ¿Qué le estoy dando a mis muchachos y a mis muchachas? ¿Qué formas de ver la vida le estamos dando? ¿Qué forma de vida yo estoy teniendo? Y es esa la realidad. Alimentar pensamiento con las buenas nuevas.
alimentar el pensamiento con las buenas nuevas. Mira, la vida no depende de ti, la vida depende de Dios. Y sabes que Él ya lo dio absolutamente todo para que tengas vida eterna. Hay mu Quiero que traten de imaginar lo que significaría para un muchacho que realmente interiorizara este asunto de que Dios lo dio absolutamente todo por ellos. ¿Saben cuál es una de las principales quejas que hoy en día tienen los muchachos? Que nadie se preocupa por ellos, que nadie hace nada por ellos, que nadie está enterado por ellos. Cuando, cuando recibimos en consejería o cuando escuchamos casos de muchachos en crisis, la voz común es, diciéndolo de diferentes maneras, pero la voz común es, mi papá y mi mamá no saben en qué estoy. ¿Por qué? Porque ellos se hayan metido en sus propios problemas. Y esa es la realidad de muchos jóvenes. ¿Cuánto cambiaría en la vida de ese muchacho si entendiera que Dios, el Dios eterno, incluso el Dios al cual tú has ofendido, estuvo dispuesto a darlo absolutamente todo y lo dio absolutamente todo para que tú tuvieses vida eterna? ¿Cómo cambiaría el pensamiento y las emociones de un joven frente a la frustración de la vida cuando entiende realmente que no depende de él, porque en él no existen las fuerzas para hacerlo, pero que es realmente el poder de Dios, el obrar de Dios, es el Dios eterno que se hizo uno de nosotros y vivió como nosotros? Tal vez usted que me escucha en esa realidad de crisis, de frustración, de tristeza, te aseguro que tu vida va a cambiar cuando entiendas lo que significa el evangelio en tu vida. Tal vez mandas al muchacho en el colegio evangélico porque es bueno, porque es seguro, porque le tienes miedo a todo lo que hay alrededor. Bueno, déjame decirte que eso no es realmente lo importante. Lo realmente importante es que el evangelio, las buenas nuevas, alimenten el pensamiento y que podamos de una u otra manera descansar, confiar, esperar. Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Sí, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador, porque vivo en un mundo de pecadores, porque el pecado lamentablemente traspasa todo y el resultado natural de eso es muerte en todos los niveles. Esa es la aflicción. Pero Jesús principalmente llamó a que confíen. Confíen que yo he vencido, confíen que yo tengo el control, confíe que lo dejé absolutamente todo y lo di absolutamente todo y yo he vencido. Y por eso podemos tener paz y por eso realmente puedo encontrar el aliento, puedo encontrar la fortaleza. Yo he vencido al mundo. Piensen lo que puede significar esto en la mente de un muchacho, piensen lo que puede significar esto en tu propia vida si tú realmente crees profundamente que Él ha vencido, que ha vencido. No fueron tus decisiones, Él tiene el control, no fueron tus decisiones, Él está por encima de eso. Puede que haya una crisis, puede que haya una necesidad de aclarar muchas cosas, sí, pero la vida se encuentra realmente en aquel que da la vida. La vida realmente se sustenta en aquel que sustenta la vida. La vida realmente tiene sentido en aquel que le da sentido a la vida. Y eso es de una u otra manera el llamado a que tengamos. Un último elemento y ya para terminar es que la palabra indiscutiblemente debe hacer sustrato en nuestra vida. Pero Dios diseñó la relación. Esto es algo muy hermoso porque Dios diseñó un ser con el cual podría hablar y le llama a hablar. Es una cosa muy bonita en este sentido, porque Dios no habla con los animales, ¿no? Dios no se expresa con los animales, pudiéndolo hacer,
Dios no coge un árbol para hablarle al árbol. Eso hacemos los que lamentablemente somos humanos, los seres humanos hablan con los árboles, hablan con los animales y ahora creen que los animales reemplazan a los seres humanos en una condición pecaminosa, pero Dios no hace eso. Dios habla con los seres humanos, por eso les pregunta y por eso busca que él les conteste, que Él les hable, ¿no? Y hay algo muy necesario también, el tema de la oración. Pero no es una oración como lamentablemente la hemos aprendido de la tradición religiosa, que es una oración para quebrar la mano de Dios, ¿no? Como que si yo le hago 9 novenas, entonces, o una novena, 9 días, entonces yo voy a obtener lo que quiero, ¿no? Si yo empiezo a madrugar más y a levantar, Él me va a dar lo que yo quiero. Si yo empiezo a hacer esto y esto, entonces Él me va a dar lo que yo quiero. Esa no es la oración realmente que la Biblia nos presenta. La oración es más un asunto del diálogo, es un asunto del hablar, es un asunto del preguntar, ¿no? Por ejemplo, miren en Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando el hombre peca, el Espíritu de Dios se pasea sobre el huerto, pero cuando pregunta por el hombre, ¿dónde estás? Es una pregunta medio absurda porque Dios lo sabe todo, Dios ya sabía qué había pasado y Dios sabe dónde están, obviamente, pero pregunta, ¿dónde estás? ¿No? Y ahí viene todo el discurso, todo el diálogo. Y pregunta y pregunta. Nótese muy particularmente que Dios le pregunta al hombre qué hizo. El hombre culpa a la mujer, le pregunta a la mujer y la mujer le responde que la serpiente le engañó. Pero a la serpiente no le pregunta por qué hiciste esto. Para la serpiente es directamente la palabra, ¿no? La exhortación. Miren otro caso como el de Elías, un caso muy típico para entender el tema de la depresión. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Cierto? ¿Qué pasa, Elías? Es un Dios que fomenta el diálogo, es un Dios que habla, es un Dios que busca. Hermanos y hermanas, tenemos que volver a la oración dialogal. Tenemos que buscar a Dios en ese ejercicio y tenemos que ayudarle a los jóvenes a que oren cuando más lo necesitan. Que clamen al Dios que realmente está por ellos y los escucha. Y hay que fomentar que hablen con Dios. Habla con tu Dios. Habla con el Señor que te creó. Habla con el que tiene control sobre todo. Habla con ese soberano que toma decisiones. Habla con aquel que te dice sí, con el que te dice no, con el que te dice espera. Habla con Dios, porque solamente en Él vas a encontrar el sustento, solamente en Él vas a encontrar el soporte. Habla con Dios, pregúntale a Dios, inquiétate por Dios. ¿Y ya le dijiste a Dios eso? ¿Y ya le dijiste eso que tú quieres? ¿Ya estás consciente de que Dios realmente está buscando eso o no? ¿O todavía no? ¿Ya le pediste a Dios que te ayude con eso que te está afectando y que te está trayendo malas cosas? ¿Ya le dijiste a Dios las cosas que necesitas? Tenemos que aprender a cultivar la oración, porque Dios nos llama realmente a orar. Palabra y oración son dos cosas que hemos venido trabajando, hemos venido promoviendo, hemos venido presentando como la alternativa que Dios plantea para encontrarle sentido a la vida. Es lo que Dios realmente está buscando, palabra y oración, que realmente conozcamos su evangelio, comprendamos las verdades de su evangelio y que en esa realidad de comprender la voluntad de Dios, obviamente se nos van a despertar las dudas, se nos despierta la queja, se nos despierta la crisis, se nos despierta el por qué. Yo no entiendo esto. Bueno, ora, ora, porque es la única forma que podemos encontrar respuesta en medio de la crisis. Palabra y oración. Si Jesús oró en el momento más difícil, sabiendo que todo lo que iba a pasar, sabiendo
cómo lo iban a traicionar sus discípulos, cómo lo iban a maltratar, qué era, dónde iba a terminar y cómo iba a terminar. Si Jesús, el mismo Dios encarnado, el que se hizo carne y vivió con nosotros, sabía lo que iba a ocurrir y había propósito en lo que había ocurrido y oró, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice Lucas, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Es decir, en esa expresión se le rompieron las venas de sus sienes y empezó a correr sangre. Si ese fue el grado de angustia y quebranto que tenía Jesús en el momento más difícil, oró a su Padre que estaba en los cielos y que le escuchaba. ¿Por qué usted y yo no oramos cuando más lo necesitamos? ¿Por qué no le decimos al muchacho, venga, aquí no hay nada más que hacer sino orar? O sea, aquí no vamos a hacer nada, vamos a orar, vamos a encomendarnos a ese Dios, vamos a pedir su bondad, vamos a pedir su misericordia, vamos a rogar su piedad y vamos a rogar que en medio de la crisis haya sabiduría, que en medio de la crisis su espíritu nos conforte, que en medio de la crisis podamos tener paz, podamos tener amor, podamos tener bondad, podamos tener templanza, podamos tener mansedumbre cuando más lo necesitamos. Es en medio de la crisis que necesitamos orar. Palabra y oración. Concluyo con esto. Sí, es una generación quebrantable. Sí, la tienen difícil. Hoy en día es muy difícil ser joven porque por todo lado los están quebrando. Ya la familia no es familia, ya el cuerpo no es cuerpo, ya el sexo no es sexo, ya todo, las instituciones, nadie le sirve, ni el gobierno, ni la iglesia, nada. Es cruel lo que hoy en día pasa con los jóvenes. Sí, es una generación quebrantable. Quebrantable porque lamentablemente nos hemos comido el cuento como padres que ellos deben ser el centro y que hay que darles absolutamente todo para que ellos no sufran, porque pobrecito, ¿cómo va a sufrir? Sí, es una generación quebrantable, porque lamentablemente, como papá o mamá, tristemente he abrazado el mundo y las ideas del mundo y le he creído más al mundo que a Dios. Y creo que la vida es tener cosas y creo que la vida es la empresa, el trabajo, el progreso, la riqueza, porque yo me estoy imaginando que la vida es tener cosas. Sí, es una generación quebrantable, pero sí y sí, ese Dios en medio del quebranto se hizo quebranto. En medio de la crisis, abrazó la crisis. Y sí, en medio de la escasez, se vino para ser escaso, se vino para ser limitado, se vino para poder dar vida y darla en abundancia. Que la palabra y el evangelio traspasen nuestro pensamiento y que la reacción natural, esta reacción de no puedo, no soy capaz, no lo entiendo, esto está muy difícil para mí, nos alimente un encuentro profundo con aquel que sustenta y crea la vida. Que podamos correr a ese trono de gracia, como dice Hebreos capítulo 4, versos 14 y 16. Que podamos correr a ese trono de gracia y pedir ayuda cuando más la necesitamos, pedir misericordia, pedir piedad, pedir sabiduría, pedir vida. Palabra y oración. Eso es lo que necesita la generación en medio de la crisis. Palabra y oración es lo que necesitas tú como padre, tú como madre, para poder levantar unos hijos conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia del Señor nos ayude y nos sostenga. Así que vamos a tener unos minutos de preguntas, pero antes vamos a orar. Yo quiero que por favor allí donde usted está, incline su rostro. Oremos al Señor y pidamos esa ayuda que tanto necesitamos en medio de la crisis. Padre mío, yo te doy gracias por
todas las cosas buenas que tú has hecho. Te doy gracias, Señor, por este colegio, por sus directivas que han abierto este espacio. Te doy gracias, Señor, por aquellos padres y madres que están ahí preocupados por sus muchachos, pensando cómo hacer. Espero, Señor, que esta mañana tú ya hayas hablado directamente y que, Señor, te vean a ti, no a mí. Que vean tu palabra, que vean tu intervención, que vean la importancia, Señor, que tenemos de que eso sea una realidad. Señor, gracias porque has sostenido esta reunión. Gracias, Señor, porque tú la propicias. Gracias, Señor, por la semilla que ha sido esparcida. Por favor, Señor, por favor, que se afiance, que crezca y que dé fruto de vida eterna para la gloria de tu nombre.